Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase número 11, y esta es la parte número 3 de nuestro curso de Excel 3 niveles, ya en su tramo avanzado. Bueno, ha sido una clase bastante compleja, con muchas condiciones, con sí por acá, y, o, y demás cuestiones. Entonces hoy lo que vamos a hacer es vamos a dar funciones alternativas. Hay muchas funciones lógicas, no son las únicas, pero vamos a aprender lo que hace el sí punto conjunto, y el sí punto error lo vamos a, digamos, manifestar un poquito mejor con sí conjunto. Bueno, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. ¿Se acuerdan que teníamos nuestros descuentos? ¿Sí? Vamos a formalizar nuestros descuentos con un sí conjunto, pero antes vamos a entender bien qué hace el sí conjunto y la diferencia con el sí. Yo puse aquí un esquema. Nuestra función sí tradicional plantea una única condición, en realidad es una condición 1, que es evaluada como verdadera o como falsa. En caso de que sea verdadera, da un resultado verdadero y otro un resultado falso. Nosotros lo que podemos hacer es, dentro de un valor verdadero o dentro de un falso, colocarle una segunda condición, una condición 2, que me determine un resultado 1 y un resultado 2. O mejor dicho, resultado 2 y ya un resultado número 3. ¿Sí? Y podríamos seguir cada una condición y demás. Así funciona esta función sí. Sí conjunto lo que hace es que dentro de una misma función podamos hacer, no sé, 7 condiciones. Cada condición, al igual que una función sí, puede ser compuesta por una i o por una o, cosa que me vincule 2 condiciones y, bueno, dependiendo del resultado de ambas condiciones, de 3 condiciones, de 4 condiciones, me determine verdadero, falso, demás. Y cada una me da un resultado. Entonces, fíjense que es más versátil que esto. Entonces, ¿pero qué hace Excel? Examina primero la condición 1 y se va hasta la condición 7. Si esta es evaluada como verdadera, resultado 1. Si es evaluada como falsa, pregunta por la condición 2. Si es evaluada como falsa, pregunta la condición 3. Y así, si las 7 condiciones resultan falsas, ahí recién me termina dando un error. ¿Sí? O sea, no existe el valor sí falso. Existen valores sí verdaderos. Y si en caso de que sean todos falsos, va a ser un error. La función va a dar un error. No es que vamos a tener la función va a dar un error, que podemos solucionarlo con un sí punto error. Bueno, entonces, fíjense que nosotros aquí habíamos generado, ¿se acuerdan? El turno lo habíamos hecho con una función sí, porque teníamos, ¿qué pasaba? Nosotros teníamos, acá nuestro resultado 1 era turno noche, nuestro resultado 2 era turno tarde, y nuestro tercer resultado era turno mañana. ¿Sí? Entonces la condición era, ¿se acuerdan? La condición 1 era que sea mayor a 19, la segunda condición era que sea mayor a 13. Y si ya era falso, ya era obvio que era turno mañana. Bueno, ¿qué haríamos aquí nosotros? Lo mismo. Primero que evalúe si es 19, segundo que evalúe si es mayor a 13, y tercero, digamos, ya tenemos que agregarle, que sea mayor a 8. Y el resultado sería entonces turno noche, turno tarde y turno mañana. ¿Sí? Estas serían nuestras condiciones planteadas en el sí punto conjunto. No va a tener error, no creo que tenga ningún tipo de error, salvo que esto no nos dé nada de esto, en vez de que tengamos una fecha, no sé, lo que sea. Es más, podríamos omitir el mayor a 8, entonces que en caso de que ninguna de estas dos sea verdaderas, le agregamos un sí punto error, que en caso de error sea turno mañana. Eso lo podemos plantear, digamos, teóricamente. Pero así estaría dadas nuestras funciones lógicas. Entonces, yo voy a ir hasta cómo determiné el turno. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a crear una columna que diga turno, sí punto conjunto. Entonces ahí lo que hago es, igual, sí punto conjunto. Sí conjunto. Si la hora, llamo de nuevo, siempre mi función de base es la función hora. Si la función hora de la hora de inicio, cierro paréntesis de la función hora, punto y coma. Perdón, ahí la condición. Si eso fuese mayor
a 19 mayor o igual a 19, punto y coma, sería turno noche. Punto y coma. Ahora lo único que hago es copiar esta función, porque total es exactamente lo mismo, es más, puedo copiar hasta acá, entonces me ahorro de escribir turno, pego, y ahora en vez de que sea mayor o igual a 19, tiene que ser mayor o igual a 13. Y el resultado ya no es turno noche, sino que es turno tarde. Y por último, fíjense que es más ordenadita, eso es lo más importante, es más ordenada. Porque ahí yo directamente pongo, copio, y ya pongo turno mañana. Y cierro el paréntesis. Le doy Enter, y fíjense que da exactamente lo mismo. Pero, como repito, es más ordenada. Es condición, valor si verdadero. Condición, valor si verdadero. Valor si verdadero. Condición, valor si verdadero. ¿Sí? El único motivo que me podría dar un error esto es que, por ejemplo, no sé, digo, acá en vez de escribir algo de una hora, escribo la palabra Sergio, por ejemplo, y fíjense que dan error tanto una como otra. ¿Sí? Pero eso es obvio que va a dar error si yo pongo un texto. Doy para atrás y ahora sí tengo turno. Bueno, esa es una aplicación muy sencilla del sí.error. Es una alternativa cuando tenemos que hacer funciones lógicas. Lo que ahora yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer un sí.error para seleccionar el descuento más conveniente. Porque, a ver, la empresa podría estar interesada en ofrecer estos 5 descuentos, pero que no sean acumulables. No es que, en este caso, si esta publicidad cumplió tanto el descuento del 5%, fíjense aquí ordené por el porcentaje, y también el del 3% no es que se suman, sino que solamente podría yo llegar a otorgar el de mayor porte, el de mayor descuento, por ejemplo. Eso sería un criterio para determinar si corresponde o no corresponde. Pero yo quiero entonces poner el descuento que va a tener. Y claro, yo podría hacer lo siguiente, podría poner en tabla los 5 y simplemente hacer una maximización de las 5. Entonces, el que me dé más, ese es el descuento que se aplica. Esa es una alternativa, la verdad es que muy buena. La verdad que muy buena. Pero otra opción es usar el sí.conjunto para ir evaluando, porque el sí.conjunto yo lo que tengo que hacer es ordenar cómo quiero que sean evaluados, y en base a ello, entonces voy dando el resultado. Bueno, fíjense, yo lo que voy a hacer es, voy a copiar toda la condición, acá, fíjense que hasta ahí llega la condición, el i, entonces, copio. Fíjense, en realidad yo puedo copiar hasta el resultado, porque fíjense, si yo copio todo esto, hasta aquí, copio, y lo que voy a escribir aquí es, sí, igual, sí.conjunto. Tengo todo eso. Esto va a quedar muy largo, pero es simplemente para que entendamos. La condición, ya ni siquiera me acuerdo cómo la hice, pero yo la hice en su momento, y esta es la de 15%. Entonces, ya automáticamente da el 15%. Voy a cerrarla ahí. Doy a aceptar, y fíjense que en todas las que no se cumplió el 15%, en todas me da error. Recién cuando alguna, no sé si alguna tenía, fíjense que no tenía ninguno, el 15%, entonces ahí voy a pasar a la siguiente. Evalúo primero la del 15%. Si eso no da nada, entonces vamos a evaluar la de 10%. Entonces, tomo la condición junto con su valor si verdadero, copio. Esto es simplemente para que vean que un sí conjunto es simplemente tomar varias funciones sí, solamente tomando sus valores verdaderos. Fíjense que yo ni idea, ni estoy revisando, pero yo como estoy copiando todo eso, ¿sí? Ya automáticamente sé. Bueno, fíjense en esta, 713,90, ahí sí dio 713,90. En todas las otras sigue dando error. Porque no cumplió esta, entonces da error. 15%, 10%, la siguiente sería la de 8%. Entonces, tomo su condición tal y como está, tomo su valor si verdadero, lo copio, elimino el paréntesis, punto y coma, siguiente condición, cierro paréntesis, ok. Y fíjense ahora, estoy evaluando la de 8%, entonces aquí fíjense que ya empezó a darme una linda
el descuento, porque evalúo este, no se daba. Evalúo este, tampoco se daba. Recién cuando evalúo este, ahí sí se dio. Vamos con la del 5%, que sería la siguiente. Tomo su condición, tomo su resultado sí verdadero, lo copio, lo agrego a mi condición del sí conjunto, fíjense lo largo que quedó esto, y fíjense, ahí está. 5%, 38,75. Me falta una, no desesperen. Agrando un poquito esto, copio mi función tal y como está, hasta su tramo verdadero, los falsos no me interesan, copio, lo agrego por aquí, punto y coma, agrego y listo. Y ahí está. Fíjense que es muy poco probable, evidentemente, de que no cumpla el 5% y sí cumpla el 3%. Pero fíjense que hay muchos que me daban 0 acá, que me terminaron tirando error. Bueno, para eso es que existe. Lo último que vamos a hacer es vamos a agregar a todo esto que sí punto error. Si todo esto me da error, entonces punto y coma 0. Fíjense que es una forma como resumida, más allá de que el ejemplo sea el mejor o no sea el mejor, fíjense que yo ya puedo prescindir de todas estas, puedo prescindir, doy a eliminar. Fíjense que más allá fíjense la función que me terminó quedando, más allá de en sí la función, yo lo que quiero que vean es cómo varios sí terminaron haciendo, varios sí que tenían un mismo sí falso. El sí falso de todos mis 5 descuentos eran 0. O sea, me daban 0 en caso de que no cumplieran. Bueno, yo eso lo resumí, por decirlo de alguna manera, en un sí conjunto y mandé todos los sí falsos a un sí punto, a un error. Entonces, con el sí punto error lo controlé. Es simplemente para que vean cómo funciona. Mientras que el sí tiene verdaderos y falsos, el sí conjunto solamente se maneja con las funciones en verdadero. O sea, yo puedo tener un montón de condiciones y Excel va evaluándolas, pero siempre recuerden lo que sí, el orden, porque Excel va a ir evaluando una tras de otra, entonces no tienen que empezar por el descuento del menor, porque si hacen eso, primero va a aplicar el descuento menor, y si no puede aplicar el menor, ahí aplica el mayor, lo cual no tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces, eso es lo más importante que tenemos para decir en este sentido. Muchos sí, por ejemplo, nosotros podríamos decir, bueno, el Estado podríamos también generar un sí conjunto. Podríamos hacerlo, porque tenemos 3 estados, en uno pasa una cosa, en otro pasa otra cosa, en otro pasa otra cosa, ¿sí? Entonces, también podríamos hacer, esto sería nuestra primera condición, si ya evalúa eso como verdadero, pasa tal cosa. Fíjense, vamos a ponernos a insertar el estado con sí punto conjunto. Entonces, ¿qué haría yo? Yo haría lo siguiente. Esta primera condición que tenemos aquí, todo esto, copio y voy a colocar aquí. Igual, sí punto conjunto. Pego todo eso que decía ahí y fíjense que primero me da pagado en todos hasta que en los de abajo el sí conjunto me da error, ¿verdad? Aquí fíjense que me da error, porque tengo que corregir un poquito todavía lo siguiente. ¿Qué sería lo siguiente? Bueno, la segunda condición. Yo tomo esta condición, esta misma condición de que si el vencimiento fuese mayor a hoy, no vencido. ¿Sí? Entonces, copio esto, lo añado por aquí como una segunda condición, y ahí cierro. Le doy OK. ¿Qué pasa ahí? Cuando es vencido, fíjense, no vencido, ahí coincide. Me falta una tercera condición, o simplemente hacer un sí punto conjunto, sí punto error, que en caso de que eso me dé error, listo. Ya
ya no tenga nada más que hablar. ¿Sí? Entonces lo que puedo hacer es ambas cosas. Puedo o poner un sí punto conjunto, sí punto error, perdón, otra vez me equivoco con el sí punto conjunto, o un sí punto error, o genero una tercera condición que simplemente sea, punto y coma, que sea la inversa a esta, porque a ver, si esto era evaluado como verdadero, vamos a poner aquí, vamos a seleccionar desde aquí, copio, y acá, si el vencimiento, en vez de ser mayor o igual, es menor a hoy, entonces ahí sí va a tener que decir vencido. ¿Sí? O puedo poner un sí punto error, que es lo mismo. Bueno, en este caso, fíjense que si yo bajo, no vencido, coincide todo, vencido, coincide, vencido, coincide. Entonces, esto es cuestión de perderle el miedo a las condiciones, a las lógicas, a cómo es esto y esto y esto. Perderle un poquito ese miedo y ver cuál es la mejor alternativa. Ya estamos viendo que entre buscar B, entre la función sí, entre sí conjunto, entre sí punto error y entre las conjunciones y o, ustedes tienen una gama de herramientas para elegir en el caso de que se les presente un problema. No importa con cuál decidan utilizar, pero hay que pensar una vez que no busquen elegir la óptima. No busquen elegir la óptima. Háganla. Tal problema lo hago con la función sí. Listo. Metan la función sí. ¿Qué es lo peor que le puede pasar? Que les resulte muy incómoda. Bueno, probemos con sí conjunto. No, me resulta muy incómoda. Bueno, a ver, buscar B. No, capaz que necesita una función y dentro de... Bueno, evalúen eso. Pero prueben. Lo peor que le puede pasar es que Excel les tire un error. ¿Sí? Que, por ejemplo, acá yo me haya equivocado y en vez de al hoy no le saqué un paréntesis, le doy a aceptar y, bueno, me da demasiados argumentos y demás porque no cerré la función y. La función hoy, perdón. Pero eso es lo máximo que les puede pasar. Después pueden hacerlo de varias maneras. Bueno, espero que les haya servido las funciones lógicas, las funciones sí conjunto, sí punto error y demás, como para que las puedan utilizar en sus planillas, porque la verdad es que es una herramienta súper útil. Así que nos estamos viendo la próxima clase, la clase número 12 del curso, para seguir ahondando en estas funciones de Excel. Así que nos vemos en un próximo video. Hasta luego.